nos va a permitir también realizar pues algún tipo de actualización sobre la data, y vamos a ver también ambos casos, el individual y el masivo. Ya por último, veremos entonces el caso de delete y el truncate. Eso lo vamos a estar viendo entonces sobre el final de la clase. Veamos entonces parte del material correspondiente para el día de hoy. Bien, ya habíamos hablado un poco de las subcategorías o sublenguajes, ya habíamos trabajado con estas primeras categorías y estamos entonces en esta clase definiendo algunas otras importantes situaciones sobre la data a través de esta subcategoría Data Definition Language. Entonces, veamos algunas de las cláusulas importantes que tenemos para el día de hoy. Bueno, ya habíamos visto parte de todo esto la clase pasada, ¿no? Que Data Manipulation Language engloba el conjunto de comandos y operaciones que permiten manipular y modificar los datos almacenados en una base de datos. Ahí vemos entonces, en el contexto de MySQL, un sistema de gestión de base de datos relacional. Esta subcategoría se utiliza para realizar acciones como la inserción, la actualización, eliminación y consulta de datos en las tablas. Veamos entonces estas cláusulas que nos corresponden observar el día de hoy. En este caso, insert, update, delete y truncate. Con ella entonces interactuamos con los datos de la base de datos de una manera controlada y estructurada. Bien, sigamos adelante. Como vemos entonces, estos comandos nos permiten agregar nuevos datos, actualizar los existentes, eliminar registros de acuerdo con ciertos criterios. Cada una de estas sentencias requiere de ciertos cuidados o parámetros al momento de utilizarlas. Los mismos serán mencionados a medida que analicemos cada una de ellas. Bien, vamos a ver entonces la primera de las sentencias. En este caso sería esta cláusula insert. Como lo habíamos venido comentando, pues insert nos va a permitir insertar datos en una tabla, poder realizar nuestros registros de información. En este caso, la información que debemos insertar pues, puede ser realizada de forma individual, un solo registro, o de forma masiva, con varios registros a la vez. Veamos entonces en el primer caso, el insert simple. Pues acá podemos ver la estructura de la consulta SQL Insert en este ejemplo particular. Pues como a manera de sintaxis, podemos pues que tenemos el insert con la palabra into, esto es evidentemente palabras reservadas o claves, y luego vamos a estar tomando lo que sería la tabla en donde vamos a insertar el registro. Luego tenemos entonces también la palabra reservada values, que nos va a permitir justamente insertar nuestros valores. Ahí vamos a tener que cada valor que vayamos insertando va a ir agregado pues, con una coma. Evidentemente esto va a respetar el orden que tienen nuestros campos o nuestras columnas. En ese mismo orden estaremos insertando lo que son nuestros datos. Entonces, como vemos, para agregar un nuevo registro a una tabla determinada, utilizaríamos esta cláusula insert, evidentemente contiguo a la cláusula value, que se va a abrir este paréntesis luego de esa cláusula y se agregan los datos de cada uno de los campos que tienen dicha tabla. Como les comentaba, el orden es estricto de acuerdo a cómo se definieron los campos. Acá podemos ver entonces también un ejemplo en el caso de los tipos de datos, pues que es importante que tengamos en cuenta pues que representamos el formato a definir para cada tipo de dato de acuerdo a cómo hayan sido creados los campos. Hay que tener presente que en el caso del formato de fecha se debe establecer la estructura ISO pues que ya conocemos y de la cual estuvimos hablando en la clase de tipos de datos. En este caso, para la fecha, estaríamos introduciendo de primero lo que es el dato correspondiente al año, para luego colocar el mes y posteriormente el día. Entonces, esto para tenerlo en cuenta con este tipo de datos. Igual en el tipo de datos booleanos, sabemos que tenemos pues algunas características con respecto a este dato que debemos también respetar. Algo interesante en el caso del date
o date and time, pues que si utilizamos justamente ese tipo de dato, podemos obviar el ingreso de la hora. MySQL se encargará de completar el dato agregado, pues en este caso lo que sería correspondiente a las horas, minutos y segundos. Recuerden pues que en el caso de la creación de alguna tabla, vamos a tener pues los diferentes tipos de datos y debemos respetar como tal sus características pues que lo identifican como tal. Entonces vamos a abrir por ahí vamos a abrir el MySQL para realizar alguna eh, inserción. Bueno, voy a abrir acá una nueva consulta. A ver, voy a ir acá y voy a trabajar con esta nueva pestaña 10. Bien, acá entonces tenemos lo que sería el ejemplo de alguna consulta. En este caso para hacer la inserción de datos. Voy a colocar desde acá alguna tabla. Voy a hacer una nueva tabla y lo vemos. Voy a traer este ejemplo que tengo acá. Bueno, y veamos primero entonces lo que sería pues este ejemplo de inserción de datos en una tabla que tendríamos lo que sería la creación del esquema tienda. Acá lo podemos ver. Pues creamos como tal la base de datos tal como habíamos visto en la clase pasada, creando los caracteres. Pues acá estamos ya indicando que vamos a utilizar esta tabla para nuestra práctica, nuestro trabajo. Y posteriormente creamos la tabla tal cual como lo vimos también en la clase pasada. Creamos la tabla fabricante y acá estarían los tipos de datos, bueno, de los que estamos hablando. Evidentemente aquí tenemos el ID, que va a ser entero, y bueno, las consideraciones que siempre tomamos en cuenta, en este caso, bueno, hacer uno nulo, que se autoincremente y que, bueno, que este elemento sirva para identificarse como clave primaria. Y luego simplemente un nombre. Como vemos, una tabla bastante sencilla. En este caso tenemos el tipo de dato varchar no nulo. Para la tabla producto, de igual forma tenemos el ID con las características que ya hemos visto y algunos otros campos como es el nombre, el precio y el ID del fabricante, que en este caso, igual, tal como vimos en la clase pasada, estamos haciendo pues el foreign key y estamos tomando la referencia de esa tabla. En este caso, en la tabla de fabricantes va a ser el elemento identificado como ID. Bien, entonces vamos a crear estas tablas. Voy a justamente a crear, en este caso, ambas tablas, incluso el esquema. Y bueno, voy a actualizar acá para que podamos visualizarlo. Entonces, que tenemos esa lista de acá y aquí tenemos entonces lo que sería tienda. Ahí deberíamos tener entonces la tabla de fabricantes y la tabla de producto. Evidentemente, cada una de estas tablas, como vemos, hasta el momento no tiene ningún tipo de dato. Por lo tanto, entonces vamos a hacer el insert tal cual habíamos visto en la diapositiva. Voy a colocar entonces acá justo lo que sería algún insert para que podamos entonces aplicarlo desde acá. Voy a ir de vuelta a ver cuál estoy utilizando, la 10. Voy a hacerlo acá mismo. Y luego hacemos de vuelta la consulta sobre la base de datos. Voy entonces a colocar acá lo que sería la inserción, indicando pues valores para la tabla de fabricantes. Acá podemos ver que utilizamos pues la cláusula tal cual, inserinto, de acá justo estamos indicando sobre cuál tabla vamos a agregar el valor y posteriormente tenemos entonces esa palabra reservada values. Acá dentro vamos a colocar, de acuerdo evidentemente al orden que tenemos los elementos, vamos a estar indicando lo que serían los valores. Ya vamos a hablar un poco de esta palabra que estamos colocando acá como null y evidentemente aquí estamos colocando un fabricante, en este caso ASUS. Voy entonces a realizar esta consulta y bueno, veamos entonces el caso de la lista de fabricantes. Vamos de vuelta. Ahora tenemos entonces el ID, un 1, y el nombre en este caso
pues que agregamos para el nombre del fabricante, en este caso Asus. De igual forma podríamos agregar muchos más registros, igual indicándolo de esta manera, línea por línea, pues todavía no como tal una inserción masiva, sino pues colocando algunas otras líneas para hacer la inserción de los elementos. Acá estoy de vuelta haciendo inserciones, pero como ven, pues línea por línea. Vamos a lanzar todas estas, insertando cada uno de estos valores en lo que sería la tabla. Bien, vamos a ver entonces de vuelta a fabricante. Y ahora tenemos entonces unos 5 elementos. Acá tenemos cada uno de sus ID en el orden evidentemente que hemos indicado y tenemos pues cada uno de los fabricantes que indicamos en esta inserción, conservando el valor. Voy a hacer lo mismo entonces para la tabla de productos que creamos también en el caso de la tabla tienda. Voy a trabajar de vuelta desde acá mismo. Y bueno, voy entonces a hacer de vuelta inserciones simples. En este caso para la tabla de producto, veamos también, vamos a estar conversando concretamente sobre este valor que colocamos para el ID. Recuerden que en la tabla de productos, si la chequeamos, tenemos lo que sería el campo ID, el campo nombre, el campo del precio y el campo del ID del fabricante. Entonces, bueno, observemos acá que en el caso de estos elementos, ID, estamos colocando la palabra null y ya vamos a hablar justamente de eso en un par de minutos. Entonces vemos que respetamos el orden que tienen los datos y evidentemente respetamos como tal el tipo de datos. Recuerden que colocamos cuando creamos la tabla como varchar, lo colocamos, si no lo recuerdo, como decimal y como un entero. Ahí lo podemos de todas maneras revisar en la creación de la tabla de producto. Acá justamente tenemos los valores. Este ID, este es varchar, este doble y este es entero, tal cual. Y evidentemente tenemos un ID del fabricante también que es entero. Pues vamos a hacer la inserción de estos datos en nuestra tabla de producto. Voy a ir insertando cada uno de los elementos. Y bueno, consultemos ahora de vuelta la tabla ya con los datos insertados. Acá justamente los tenemos. Voy a bajar un poco esto para que lo podamos ver completo. A ver. Y voy a subir este de acá. Bien, ahí tendríamos también cinco elementos que hemos agregado a la tabla de productos. Como vemos, hicimos la inserción simple en este caso, pues agregando cada nuevo elemento. Bien, veamos entonces que cuando insertamos datos en una tabla que contiene un campo ID, identificador autonumérico, debemos informar para un dato de tipo null, que era un poco lo que veíamos pues, al ingresar esos datos. MySQL resuelve internamente qué número le debe generar. Esta es otra diferencia que existe con SQL Server. En el caso de SQL Server, podemos obviar directamente el pasarle un valor a los campos del tipo ID. Entonces, ahí vemos parte de las diferencias entre estos dos motores. Como vemos, pues entonces, a la hora de indicar algún campo ID que hemos declarado, y hay que tener pues atención en esto, pues ese identificador lo hemos declarado como autonumérico. Entonces, en ese caso, podemos entonces predefinir un valor null en los campos autoincrementales cuando ingresamos nuestra data. En el campo ID, entonces, con colocar null sería suficiente para que pues el mismo sistema vaya colocando lo que sería el valor para ese identificador, pues según la manera que ya conocemos. En este caso, pues en orden ascendente y cronológico. Entonces, bueno, al definir el campo ID, básicamente le indicamos a continuación de una serie de parámetros que lo definen, evidentemente con sus datos de comportamiento y lo que se espera pues, por parte del ID.
Entonces, la información que contendrá, básicamente, pues cuando ponemos un ID, que generalmente es numérica, generalmente definimos ese dato como entero y que no acepte valores nulos o que sea not null, pues. Y por eso entonces, bueno, el valor en este caso también generalmente lo colocamos eh, de autoincremento. ¿Qué implica esto? Bueno, que por cada nuevo registro que agreguemos, no vamos a estar definiendo nosotros algún valor numérico en particular, sino que se genera automáticamente. Entonces, bueno, cada nuevo registro que contenga tendrá un valor consecutivo, por así decirlo. Entonces, los campos nombre y apellido, por el contrario, pues que veíamos en nuestra tabla, tienen otra consideración en cuanto a sus caracteres. En este caso, pues eran varchar, como vimos, bueno, evidentemente ahí va a ser diferente. Ahí tendremos entonces que insertar concretamente nuestra data. Vamos a proseguir para ver el caso del insert masivo o múltiple. Bien, como vemos, la estructura de la consulta SQL insert para agregar registro de forma masiva. En este caso, bueno, tenemos lo que sería un ejemplo según esta inserción masiva. Y bueno, básicamente mantenemos la estructura de los campos a insertar y separamos cada nuevo registro anterior con una coma. Acá podemos ver algún ejemplo sintáctico como tal. Tenemos insert into, evidentemente desde la tabla donde vamos a estar trabajando. Luego tenemos lo que es la palabra value igual, reservada. Y acá vamos a abrir el paréntesis. Observen que acá vamos a poder colocar de igual manera, según el orden que tenemos en los campos, nuestros diferentes valores, pero acá no tendríamos para agregar otro valor que volver a colocar insert into, como habíamos visto en el ejemplo, pues en el MySQL, sino que acá directamente podemos colocar una coma y abrir unos nuevos paréntesis para seguir colocando valores para el nuevo registro. En este caso, bueno, colocaremos los correspondientes, evidentemente, a ese nuevo registro en el orden que tenemos justo nuestros campos. Entonces veamos algún ejemplo, pues también más puntual sobre esto, no sin antes recordar pues que esta opción es muy útil para poder trabajar desde una aplicación cliente de forma desconectada de la base de datos y solo establecer una ventana de conexión para agregar de una vez todos los registros que se necesiten. Es decir, podemos entonces establecer nuestra estructura, colocar nuestra data, en fin, ya esto como tal lo hemos venido haciendo con algunas bases de datos con las que seguramente ustedes han estado practicando y bueno, saben que esta es una forma también de agregarlo de esta manera. Hay que tener en cuenta que algunas versiones más antiguas de SQL o de MySQL, bueno, en este caso, pues no aceptan este tipo de inserción masiva y quizás vamos a tener que insertar los datos pues de manera simple, como hemos visto. Entonces veamos, o sea, vamos a ver algún ejemplo sobre esta inserción masiva que les tengo justo por acá. Voy a copiar justamente, pues veremos cómo se los puedo compartir. Bien, acá vamos a colocar entonces lo que sería pues una inserción masiva. Acá tenemos entonces las palabras reservadas, insert into, en el caso de la tabla fabricante, tienen que colocamos lo que sería la palabra value, valor, y abrimos un paréntesis para colocar, como ya veíamos en el caso del ID, la palabra null, y luego el valor de los otros elementos que queremos colocar. En este caso tiene un solo campo, que es el campo del nombre del fabricante, y acá tendríamos entonces el valor para ese campo. Luego simplemente la coma y después seguir abriendo paréntesis por cada registro que vamos a agregar y evidentemente colocar una coma si ameritamos más registros. Ponemos una coma, abrimos los paréntesis y vamos a colocar los elementos en el mismo orden que se corresponden en la tabla. De igual forma, acá está esta consulta para realizar la inserción en el caso de la tabla de productos. Vamos a colocar primero esta de carácter masivo en la tabla fabricante. Vamos a verificar entonces, vamos a ver si agregamos esos nuevos 5 registros. Voy a hacer la inserción. Acá podemos observar que tenemos ya entonces
los 5 registros posteriores que hicimos con la inserción masiva. Vamos a volver y vamos entonces a correr esta sentencia también, en donde estamos incluyendo de manera masiva registros para la tabla de productos. Vemos igual pues el campo null y los diferentes valores en el caso del nombre del producto, la descripción del producto, y tenemos los valores para el dato de el precio, el costo, y los valores que van a indicar, en este caso, pues la clave foránea a qué fabricante pertenece cada producto. Entonces, vamos también a realizar esta inserción masiva de, en la tabla de productos. Voy a actualizar esto, esta consulta, y acá justamente tenemos pues la cantidad de elementos, muchos otros valores insertados como veíamos de manera masiva. Veamos algunas consideraciones más sobre el caso de la inserción masiva. Bueno, simplemente, bueno, tener en cuenta las consideraciones de que se debe respetar el orden, evidentemente, que tenemos según los campos, que si deseamos agregar algún otro registro, simplemente colocamos una coma y abrimos de vuelta un par de paréntesis para ingresar lo que serían los datos del siguiente registro. Entonces, bueno, simplemente para tenerlo en consideración. Vamos a ver el caso de la inserción parcial. Con respecto a la inserción parcial, veamos entonces que acá tenemos justamente la estructura de este tipo de consultas que nos va a permitir agregar un nuevo registro ingresando, en este caso, datos de forma parcial sobre determinados campos de la tabla. Y podemos ver el ejemplo, ¿no? Acá tenemos insert into de la tabla contactos. Ustedes que están tomando específicamente algunos campos puntuales, como es el caso del ID, el campo 2, el campo 3, el campo 5 en este caso. Si nos damos cuenta, se ha obviado por ahí el campo número 4. Evidentemente acá tenemos en el value, pues el caso del ID, estamos utilizando null, se ingresa el valor para el campo correspondiente 2, el valor para el campo 3 y el valor para el campo 5. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, va a ser ideal cuando la tabla permite nulos en los campos que no seleccionamos, o a su vez esos campos tienen configurado un valor por defecto desde el diseño de la tabla. Bueno, veamos entonces algún ejemplo más característico. En este ejemplo, pues la tabla tiene configurado desde su diseño la opción de aceptar un dato nulo en uno de sus campos. En este caso, bueno, sería este campo número 4, pues desde su diseño se colocó la posibilidad de que pudiera ser null. De esa forma, se registrará el término null en el campo 4, dado que no se le pasó un parámetro específico a dicho campo. Cuando hacemos el registro, en este caso, de este elemento identificado como el número 10, evidentemente, bueno, daremos entonces los valores específicos para ese campo o para los campos que estuvimos seleccionando en la consulta, tal cual como vemos acá, y como este por defecto ya va a incluir ese null, pues evidentemente vamos a poder hacer la selección puntual que nosotros estamos requiriendo o la inserción puntual que nosotros requerimos. Pues algún ejemplo de esto también, bueno, ya lo veíamos con el caso de el elemento, de algunos elementos, pues como vimos, a ver, voy a colocar acá de vuelta. Algún ejemplo de esto, bueno, es el ejemplo de inserción de campos, de campos parciales. Acá en la tabla de producto, bueno, pudiéramos colocar el nombre, el precio, la idea del fabricante, simplemente y obviar el tema de la tabla de, en este caso, para lo que sería el ID, ya que automáticamente, bueno, acá se estaría, ahí nos estaríamos valiendo del hecho de que la tabla, en este caso, se va a autoincrementar. MySQL lo va autoincrementando. Entonces, en este caso, podemos seleccionar algunos campos puntuales, o el otro caso, pues tal como nos indica en la guía, serían elementos que se hayan diseñado al crear la tabla con la posibilidad de ser nulos. Entonces, bueno, al crearlos, evidentemente nos va a estar dejando ahí algunos campos nulos. Pero, pues acá en este ejemplo puntual, se puede observar que se están seleccionando campos
de manera específica. No se están colocando todos los elementos, todos los campos, sino que se están colocando campos de manera específica, cosa que también se puede hacer, evidentemente, teniendo en consideración estos elementos al crear la tabla, teniendo en consideración, les repito, que sean nulos, puedan tener la capacidad de ser nulos, o el caso, por ejemplo, que veíamos del ID, en donde se va a incrementar automáticamente. De hecho, voy a lanzar la consulta y vemos que justamente vamos a tener tres nuevos productos y vamos a ver que esto se va a autoincrementar a pesar de que no seleccionamos el campo ID puntual ni colocamos la palabra null como tal. Por el funcionamiento, veamos que vamos a tener justamente esos nuevos campos agregados. Yo voy a ampliar un poco esto para que se vea completa la información. Bien, volvemos entonces de vuelta al material y veamos algunas otras consideraciones para el caso de la sentencia update. Bien, como vemos, update actualiza datos existentes en una tabla. Update nos permite hacer una actualización masiva de datos o solo en aquellos registros que cumplan determinada condición. Veamos entonces algunos ejemplos. Estructura de la consulta SQL, update, permite definir de forma parcial el campo en el cual se debe actualizar un valor almacenado. Para ello, como vemos acá, pues en esta consulta ya lo vamos a analizar, para ello se antepone la palabra reservada set antes del campo para luego establecer el dato a actualizar. Acá nos vamos a ayudar de la instrucción where que nos va a permitir definir como tal cuál es el registro sobre el que queremos aplicar dicha actualización. Veamos entonces acá en el ejemplo, pues la cláusula, como vemos la palabra reservada, day, como siempre, pues indicar con qué tabla vamos a trabajar, y luego tenemos la palabra reservada set, indicando el campo cual queremos alterar su valor o su información. Ahí damos entonces con el igual para dar el nuevo valor. Es importante siempre especificar sobre qué registro estamos trabajando a través de la cláusula where. Acá en este caso, bueno, estamos indicando que el ID o el registro que vamos a estar alterando va a ser el número 21. Entonces, bueno, de igual forma, veamos algún ejemplo sobre este tipo de actualización. De vuelta a trabajar sobre esta pestaña para dejar todo esto guardado en ese archivo posterior. Bien, acá, a ver, creo que copié el correspondiente, a ver. Darle un espacio, casi lo separo y lo vemos. Bien, aquí tendríamos entonces el ejemplo de actualización del precio para el producto con el ID número 1 en la tabla producto del esquema tienda. Bien, acá vemos entonces, bueno, que utilizamos la palabra tal cual como nos la indican ahí, el update, la tabla sobre la cual estamos trabajando, y luego tenemos la palabra reservada set. Acá en este caso indicamos cuál es el campo sobre el que queremos actualizar su valor. Acá sería pues el precio, en el caso de la tabla producto, que lo vamos a llevar a 100. Y le indicamos justamente que el ID sea el producto número 1. Veamos cómo está ese producto. Acá tenemos entonces el número 1, sería este precio de 86,99. Vamos entonces a realizar la actualización a través de esta cláusula. La cláusula y bueno, veamos entonces, actualicemos nuestra tabla de productos para chequear justamente ese campo. Bien, acá vemos entonces que ha variado justamente el precio, que estaba en 89, acá lo variamos a 100. Algunas consideraciones con respecto a esta cláusula que es importante tener en cuenta, pues que si disponemos de varios campos a actualizar y no uno solo, entonces, bueno, debemos separar cada uno de ellos con una coma. En este caso, siempre utilizando la palabra reservada set.
Acá vemos un poco el ejemplo puntual de este caso particular en donde se quieren cambiar varios valores en algunos campos de esta tabla contactos, tal dicen en el ejemplo. Vemos que se utiliza igual la palabra set y tenemos los campos o el valor que queremos agregar, evidentemente separados por una coma. Acá estarían cambiando al menos dos campos. Y evidentemente siempre es importante tener el elemento sobre el cual queremos, o el registro sobre el cual queremos hacer estos cambios. Y justamente, bueno, acá tenemos lo que es el update masivo y justo vemos que nos hacen una salvedad con respecto a esto para tener precaución. Siempre que definamos alguna consulta de actualización de datos SQL, tengamos la precaución de escribir primero la condición where. Es decir, que no se nos olviden nunca colocar esa condición where. Pero como vemos, es un error muy común olvidar incluir la condición y lo que pasaría en este caso, si no colocamos como tal el registro sobre el cual vamos a hacer los cambios, lo que vamos a lograr es que todos los registros serán actualizados en dicho campo, alterando su valor original. Entonces, a tener esto como una buena práctica, pues siempre indicar el registro sobre el cual vamos a trabajar. Evidentemente, pues ya vemos lo que pudiera ocurrir si obviamos esta cláusula where a la hora de hacer la actualización. Vamos a estar alterando básicamente todos los campos de la tabla. Si bien, bueno, hay algunas configuraciones dentro del mismo MySQL, es importante tener en cuenta esta precaución, esta salvedad que nos hacen acá. Bien, veamos entonces ahora el caso de clonar tablas a partir de alguna tabla existente. Vamos a ver algunas consideraciones con respecto a esto y cuáles serían cuál es la forma más ideal de realizar. Realicemos entre todos, entre todas, un ejercicio de clonación de tablas. Para ello, utilicemos cualquier base de datos de prueba que tengamos para clonar una tabla de Norwin y trabajar luego con los ejercicios asociados. Bueno, justo por eso creé un esquema nuevo, porque sabía que teníamos que clonar desde acá algún elemento. Bien, clonaremos entonces la tabla de empleados, employees, de Norwin bajo el nombre de contactos fake en cualquier otra base de datos. Luego modificamos su clave primaria y definimos el campo ID como autonumérico, dado que en una clonación esta configuración se pierde. Veamos entonces, bueno, que acá tendríamos evidentemente que colocar la base de datos alternativa, pues la que vamos a usar o donde vamos a estar trabajando. Yo apliqué ahí en esa pestaña donde estamos trabajando esta cláusula y veremos un poco cómo crear entonces alguna tabla clonada. Vemos que utilizamos la sentencia create table, que ya la habíamos estado utilizando para crear tablas. En este caso, le damos el nombre, pues contacto fake, que es el nombre que nos indican en este ejemplo, y utilizamos la sentencia que ya conocemos de alias. Y fíjense que lo que hacemos después es justamente seleccionar los campos que queremos clonar desde la tabla justamente de empleados, como vemos acá. Utilizamos la cláusula from para poder indicarles desde dónde vamos a hacer la clonación. Entonces, esta sería un poco la forma de poder traer todos esos datos. Algo importante es que, como bien vemos acá, pues una vez que hacemos esa clonación, para el caso de ID, vamos a tener que establecerlo de vuelta como clave primaria y definir pues justamente que sea de vuelta autonumérico y pues que se autoincremente. Es decir, dar todas las consideraciones, las restricciones que ya conocemos, los elementos que nos van a permitir configurar ese campo ID. Entonces vamos a realizar esto. Vamos justamente, voy a copiar la sentencia acá y vamos a llevarla a MySQL. A ver.
Estando acá, voy a ir justamente hasta de acá. Y voy a copiar la sentencia acá. Bien, acá tendríamos entonces lo que sería pues que crear la tabla, en este caso contacto face, como o, pues acá vamos a ver que vamos a traer los diferentes campos: empleado ID, last name, first name, title, home phone y CD. Recuerden, bueno, que esa tabla justamente tiene mucho más campos, pero estamos copiando simplemente pues 6 campos de esta tabla de Norwin. En este caso vamos a traer desde esa tabla de empleado, vamos a traer toda esta información. Entonces, bueno, voy a correr la sentencia. Ahí la vemos entonces. Se estaría creando nuestra tabla de contacto face sobre, en este caso, pues tendríamos que verificar esto. Voy a actualizar. Y acá, bueno, tenemos entonces en en nuestro esquema tienda, tendríamos ya esta tabla contacto face. Recuerden, bueno, que ya el caso ya le había dicho que use justamente esto acá, por eso, bueno, me está creando justamente ahí en tienda, me está creando la tabla de contactos face. Veamos un poco, pues, qué tenemos en esa tabla. Voy a abrirla desde acá. Ahí entonces tenemos justo algunos datos que ya hemos clonado desde esta tabla de empleados. Acá tenemos, bueno, los 9 registros. Tenemos, bueno, el last name, el apellido, el nombre, el title y tenemos, bueno, el teléfono y la ciudad. Entonces, bien, ya hemos clonado esto y evidentemente, bueno, nos faltaría realizar un paso. Vamos a verlo desde acá, que sería pues con la sentencia, a ver, vamos a verlo en la guía. Evidentemente nos dicen que tenemos que modificar, en este caso, pues lo que sería el campo para la clave primaria y definir pues en ese campo ID como autonomérico y bueno, dado que se pierde lo que sería como bien nos indicaban, se pierde la configuración. Vamos entonces a realizar eso. Vamos a ver, vamos a ir de vuelta hasta acá. Y vamos a alterar entonces lo que sería esa tabla. Recuerden que habíamos visto la clase pasada alguna sentencia que nos permitía justamente realizar la actualización de algún campo en particular. Decirle alter table y vamos a decirle la tabla que vamos a estar modificando. En este caso sería contactos fake. Vamos a decirle que eso lo vamos a modificar desde tienda. Modificar entonces esto, indicando pues con modify. Y le decimos entonces lo que vamos a estar modificando. Como primer elemento vamos a indicar lo que sería el campo, que en este caso, bueno, veamos, en el caso de esta tabla que hemos copiado acá, tendríamos que modificar el campo empleado ID. Entonces vamos a colocar. Creo que está escrito de esa forma y lo vemos de todas maneras. Bien, tendríamos entonces ya esto acá y tendríamos que indicarle ahora pues los datos que ya conocemos, que va a ser un entero, que no puede quedar nulo, que se autoincremente. A ver, acá, typos. Bien, y por último le decimos que este va a ser la llave primaria. Teclado a veces me falla. Bien,
Ahí tendríamos entonces esto para hacer el cambio, justamente, pues configurar, por así decirlo, de vuelta lo que es el cambio, el campo de empleado ID para poder tener la configuración que ya conocemos. Es decir, que se autoincremente y que esta sea la llave primaria, ya que al clonar la tabla perdimos esa configuración. Bien, voy a lanzar entonces esta consulta. Ahí la tendríamos y ya, bueno, podemos tener entonces nuestra tabla tal cual como la necesitamos para operar sobre ella. Acá no vamos a ver de inicio ningún cambio, pero ya pues esto se va a autoincrementar si vamos colocando algún otro registro. Entonces ahí ya clonamos como tal la tabla y realizamos este paso de modificar el campo de el ID para tener la configuración correspondiente. Veamos entonces alguna práctica sobre esto. Acá justo nos piden que a partir de la tabla con anteriormente, ustedes pueden realizar el ejercicio igual con cualquier elemento, sino bueno, igual les paso por el chat lo que sería la creación o todas estas consultas que hemos ido aplicando la clase de hoy, o crear alguna propia, clonar desde alguna propia. A partir de la tabla clonada anteriormente, realicemos el siguiente ejercicio insertando datos en la tabla recientemente clonada. Primero, actualizar pues en contacto Fate aquellos contactos que estén en la ciudad de Seattle por Cava. Ahí vemos pues, veamos un poco la tabla para poder identificar cada uno de esos elementos. Acá justamente tenemos contacto Fate. Entonces vamos a modificar esto para que en vez de que aparezca Seattle, vamos a actualizar justamente este campo y vamos a colocar entonces acá Cava. En todos los campos donde aparezca Seattle, debe aparecer Cava. Entonces, bueno, recordemos un poco cómo es la consulta. Igual ahí se los voy a dejar con los ejemplos. Pero acá, bueno, recuerden que tendríamos que estar utilizando la palabra reservado day, set y evidentemente identificar el campo sobre el que queremos actualizar y no olvidarnos de la condición where. Volvamos al ejercicio entonces. También, bueno, nos piden actualizar en contacto Fate el empleado cuyo ID es 5, su campo title por el de gerente de ventas. Tendremos que identificar ese registro y hacer el cambio correspondiente. Luego, como tercera consigna, actualizar en contacto Fate el campo título por analista de ventas para los empleados cuyo ID sean 1, 3, 4, 6, 7 y 9. Nos recuerden que tenemos una cláusula que nos permite poder identificar todos esos elementos también. Sería igual, pues, utilizar la cláusula update para poder, en este caso, actualizar en esos registros justo lo que sería su title o su título por analista de ventas. Por último, la última consigna de este ejercicio será insertar los siguientes registros de la tabla contactos Fate. Bueno, en este caso tendremos pues estos elementos que vemos acá. Vamos a estar haciendo nuevos registros con toda esta data, que ya vimos que podemos hacer pues con la cláusula insert into, lo podemos hacer de manera simple o lo podemos hacer de manera múltiple. Entonces, igual creo que todos tienen el acceso a esta pues a través del campus, a lo que es esta guía, esta diapositiva, el PDF está ahí y pueden hacerlo todos. Igual les voy a pasar parte de las consultas que realizamos el día de hoy para que las tengan de referencia. Bien, permítame que les comparta entonces, en primer lugar, pues las consultas que hemos hecho el día de hoy para crear estas tablas, si así lo desean, ustedes pueden trabajar con alguna propia, con alguna puntual. Voy a seleccionar todo esto y lo voy a copiar para llevárselos al chat. Bien, estas las consultas y ya le voy a copiar la data que piden insertar.
Voy a copiar lo que sería el ejercicio. Bien, con esa información creo que pueden realizar entonces el ejercicio. Voy a intentar copiar solamente el ejemplo de el caso del update. Creo que hicimos uno acá. A ver si les puedo dejar el ejemplo del update. A ver. Bueno, vamos entonces con esto. Vamos a irnos a la pausa, 10 minutos, y volvemos entonces para ver un poco la resolución de esta práctica. Les recuerdo entonces, ahí quedamos realizando el ejercicio durante la pausa. Son justo las 10. Vengo ahora. Vamos a volver entonces a las 10:10 para continuar con lo que resta de la clase del día de hoy. Eh, bien, volvemos entonces 10:10.
Bien, vamos a proseguir entonces, chicos, con la parte final de la clase del día de hoy. Voy a compartirles de vuelta la pantalla y proseguimos adelante con lo que estábamos viendo. Bueno, ya tengo entonces acá lo que copiamos. La práctica como tal, pues a partir de la tabla vamos a estar clonando los elementos. Bueno, tal como veíamos ahí, a partir de la tabla clonada anteriormente, realicemos el siguiente ejercicio insertando datos en la tabla recientemente clonada. Actualiza en contacto FEI aquellos contactos que estén en la ciudad de Seattle por Cava. Bueno, vamos a ir haciendo algunas de estas consultas. Hemos visto que para esto teníamos que utilizar evidentemente la cláusula update. Entonces vamos a estar actualizando justamente de la tabla que clonamos, contacto FEI, vamos a estar actualizando el campo, el valor en este caso que tenía city o ciudad. En vez de Seattle o donde aparezca Seattle, tenemos que colocar lo que es Cava. Veámoslo de vuelta acá. Acá entonces donde tenemos Seattle debería aparecer Cava. Vamos a ir de vuelta a la pestaña. Entonces para esto, bueno, hacemos el update y evidentemente tenemos que decirle dónde vamos a hacer el cambio. En este caso, bueno, tendría que ser en la base de datos de tienda. Yo lo voy a hacer desde acá y ustedes, bueno, evidentemente en las bases de datos que hayan creado. Y evidentemente vamos a cambiar entonces contactos FEI. Vamos a decirle, a ver, acá es de tienda. Vamos entonces a contacto FEI. Ahí es donde vamos a hacer la actualización. Y lo que tendremos que hacer, bueno, evidentemente utilizar la palabra reservada a set para decirle el campo que vamos a estar cambiando. En este caso, el elemento que queremos cambiar va a ser el de city. Entonces vamos a colocar justamente el set de city. Campo city, veámoslo cómo está acá. Está con mayúscula ahí, city. Vamos a decirle que vamos a cambiar de city. Vamos a cambiar entonces el valor por Cava. Bueno, acá está todo en mayúscula. Vamos a ponerlo también tal cual. Bueno, acá tendríamos entonces el campo que queremos a través de la cláusula set. Indicamos cuál es el campo que queremos cambiar. Y bueno, nos estaría faltando entonces, evidentemente, indicar sobre qué registro queremos trabajar, pues si no, corremos el riesgo de cambiar todos los registros. Entonces, bueno, acá justamente vamos a utilizar where para especificar exactamente desde dónde lo vamos a hacer. Acá tenemos que indicarles que la referencia es que, pues, evidentemente, en todos los campos de City donde salga Seattle o donde el valor sea Seattle, ahí vamos a cambiar entonces por Cava. Justamente vamos a decirle que vamos a tomar el campo de referencia, en este caso es el mismo City, y vamos a decirle que tenga en cuenta los que sean iguales, en este caso, a Seattle. Vamos a colocarlo justo acá. A ver, Seattle. Bien. Colocamos nuestro punto y coma para realizar la consulta y bueno, esta sería entonces parte de la indicación. Actualizamos entonces de contacto fake a través pues, del campo City, le vamos a dar un nuevo valor que va a ser Cava, donde City sea igual a Seattle. Eso es lo que le estamos diciendo ahí. Si aplicamos esta consulta, voy a hacerla justamente acá. Bueno, de hecho voy a comprobar esto, voy a actualizar para ver si ha cambiado. Hago mi actualización. Evidentemente no tengo la actualización. Observen que cuando realicé la consulta, de esta manera me indicó un error. Acá lo podemos observar. A ver, veámoslo bien ahí. Profesor, yo tuve el mismo inconveniente y Sí, justamente lo pude resolver poniéndole el where, el employer ID, sí, porque
Sí, No, de otra forma no me lo tomaba. sí, justo porque lo que está ocurriendo en este caso es que generalmente, pues al realizar esta consulta, es posible que tengamos ese error, que básicamente pues, se debe a que MySQL está configurado pues, en lo que es el modo de actualización segura, que pues viene por defecto y como estamos intentando realizar alguna actualización sin especificar como tal una clave, pues que es lo que establece el modo de actualización segura, evidentemente no nos los permite hacer, es decir, nos genera entonces algún tipo de error, como es este error que estamos viendo acá, este 1175, que justamente nos indica Sí, acá que dice que estamos usando el modo de actualización segura. Entonces, tenemos dos formas de resolverlo. La primera sería, justo como dice el compañero, hacerlo a través del ID, pues utilizar el ID específico, quizás ir a la tabla y ubicar, pues en este caso el número 1 que tiene Seattle y el número 8 que también tiene Seattle e indicarle, quizás por lanzar una consulta específica, esa sería una forma, en vez de decirle acá, donde City sea igual a Seattle, quizás pudiéramos, como les decía, hacer pues indicarle que el campo empleado ID sería, ¿no? Lo verifico bien acá, pero creo que es ese. A ver, empleado ID. Y le decimos específicamente el 1 y el 8. Entonces, bueno, ahí pudiera, esa es una forma, ¿no? Le decimos empleado ID y acá entonces, bueno, tendríamos que indicar justamente esos elementos, ¿no? Pues quitaríamos esto y pondríamos acá igual, en vez de igual, pudiéramos utilizar in para poder indicar los dos elementos. Pero colocar in y entre paréntesis le decimos 1 y 8, que serían los dos cambios a cambiar. Esta es una opción, como les decía, ¿no? Quizás sería incluso la opción más segura, por así decirlo, ¿no? Utilizar esa primera opción, ¿no? Para evitarnos algún tipo de inconvenientes con la otra opción que vamos a ver, que sería ir acá a las preferencias para que nos pueda tomar la consulta anterior. La voy a dejar de vuelta acá. Para que nos pueda tomar esta consulta, tendríamos que desactivar este modo seguro del que hablan acá. Entonces, bueno, para eso tendríamos que ir a edición, tendríamos que ir a preferencias y ahí en preferencias, bueno, buscar justamente en la parte del editor, buscar aquí en las configuraciones, creo que es esta última que está acá que dice justo el modo seguro de actualización, sí, es pues esa. que sí, que justamente nos tendríamos que descliquear eso ahí, pues y posiblemente tengamos que incluso reiniciar posiblemente la conexión. O de hecho cerrarla porque, para que tome la configuración y así nos puede aceptar el elemento, el cambio que estamos haciendo. Ahí lo voy a abrir de vuelta para que lo veamos. Voy entonces a hacer clic acá, vamos a conectarnos de vuelta. Y bueno, voy a ir de vuelta acá. Vamos a ir entonces a hacer esta consulta de vuelta a ver si nos la toma. Bueno, fíjense que ahora sí dice que ha hecho la acción. Vamos a verificarlo. Voy a pedir de vuelta que nos traiga contacto Face y ahora, bueno, justamente ese registro 1 y el registro 8 nos da, pues, tal cual la acción que queríamos realizar. En este caso, cambiar el valor por KO. Evidentemente, bueno, esto no funciona, pero pues hay que tener en cuenta que el modo de actualización seguro, si lo quitamos, pues nos va a permitir por ahí hacer acciones masivas, ¿no? Actualizaciones masivas. No nos va a dar ningún tipo de restricción, por lo que sería más inseguro trabajar de esa forma. Entonces, quizás por ahí para alguna consulta puntual está bien por ahí desactivar ese modo, pero bueno, recuerden que pueden ir a preferencias y volverlo a activar
porque quizás no es el modo más conveniente de trabajar, pues porque como vemos nos va a permitir hacer algún tipo de actualización masiva, en fin, vamos a poder modificar data o crear algún tipo de conflicto. Entonces, estaría bueno que lo tengan en consideración. Si bien nos sirve para hacer ese tipo de consultas, hay que tener cuidado pues con la forma de trabajar sin ese modo activado. Entonces, bueno, eso en el caso de esta primera consulta. Veamos la siguiente. Actualiza en contacto Face el empleado cuyo ID es 5, su campo title o título por el de gerente de ventas. Veamos acá también de vuelta el campo title, como está puesto acá, y este es el registro que tendríamos que cambiar. Este 5, tendríamos que cambiar esta, pues lo que sería esta representación o este identificador que tenemos acá para el title, vamos a tener que cambiarlo por el de analista de ventas. Volvamos entonces. Vamos a hacerlo desde acá. Voy a copiar esto para valerme de algunas cosas de acá. Y lo voy a dejar acá. Bien, de la misma tabla trabajaríamos entonces ahora con el campo title. No recuerdo si estaba ya en mayúscula o en minúscula. A ver. Mayúscula. Creo que todos los campos de esta tabla todos están en mayúscula al principio. Bien, voy a tomarlo entonces. Title y vamos a cambiar entonces a gerente de ventas. Bien, ¿dónde? Bueno, el campo, acá vamos a indicar el ID, que es el número 5, este que tenemos acá. Creo que tengo un programa con el teclado y la I griega. Voy a colocarle entonces acá el campo 5. Bueno, le hacemos entonces la consulta. Ahí me está indicando un error que por lo que veo es un error de sintaxis. Error 1054. Veamos cuál es el error. A ver. Title, gerente de ventas. ID, ¿puede ser? Le falta el ID. Sí, sí, ese es justamente. Gracias por indicarlo. Es justamente ese el error. En realidad acá está puesto como empleado ID, tal cual. Es el dato característico. Bien, vamos entonces a realizar. Volvemos. Y bueno, comprobamos entonces cuál es el resultado de esto. Debería cambiar entonces acá el Sales Manager por gerente de ventas. Acá lo tenemos en el campo 5. Nos faltaría pues creo que una consulta más o dos consultas más. Vamos a verlas. Vamos a ir de vuelta acá. Sí, dos más. Actualiza en contactos Face el campo título por analista de ventas para los empleados cuyo ID sean 1, 3, 5, 1, 3, 4, 6, 7 y 9. De vuelta. Lo del anterior. Y acá entonces cambiamos el title igual por el de analista de ventas. Lista de ventas y acá entonces, bueno, le indicamos también a través del campo Employee ID. Bueno, y acá lo hacemos entonces con los diferentes IDs que nos están pasando ahí. Voy a colocarle acá entonces. Y colocamos entre paréntesis los números que vamos a colocar. Lo voy a tomar de acá mismo. Bueno, y estaríamos indicando los valores. 1, 3, 4, 6, 7 y el 9. Damos la consulta y los verificamos. Bueno, todos estos elementos, 1, 3 y los otros elementos que indicamos deberían cambiar entonces su title. Ahí está entonces analista de ventas para los elementos puntuales que consideramos en la consulta.
Bueno, por último, entonces, tendríamos que insertar estos datos que estamos viendo acá. Entonces, bueno, podemos hacer algún tipo de inserción, bien sea simple o masiva. Recuerden, pues, que para la inserción hacemos entonces insert, voy a colocar acá into, y luego le decimos también dónde vamos a hacer esa inserción. En este caso, bueno, también de tienda, voy a tomar eh, contacto Suite. ¿No? Bien, entonces acá tendríamos ahora que darle lo que son los valores. Voy a colocar aquí mismo, voy a colocar entonces value. Tengo un error con el contacto, ya lo corregimos ahí, a ver cuál es el error que tengo. Bien, vamos a colocar entonces los valores que tenemos dentro de estos elementos. Acá nos propusieron estos que vemos acá. Los voy a descomentar estos de acá para tomar estos mismos valores. Evidentemente, al colocar acá, sabemos que esto tiene pues un ID y pues en ese ID, evidentemente, vamos a colocar lo que es nulo para tomar la consideración que ya hemos visto hace unos instantes. Para el primer valor, que es ID, lo dejamos en nulo para que se vaya autoincrementando. Bueno, y ahora vamos a ir copiando cada uno de los datos que tenemos, guardando su tipo de dato. En este caso, bueno, una cadena de texto para lo que sería el nombre. Y tenemos entonces, creo que acá tenemos dos valores. A ver, si tenemos last name y first name. Entonces tendríamos que separar ahí esos valores. Vamos a colocar. Bien, voy a ir acá y vamos a dejar entonces Samber separado de Shell. Este de acá y colocamos este acá. Tendríamos el title, esto en este de acá, que también va a ser un string. Y tendríamos entonces este valor que ahora reviso si es numérico y tenemos el valor de la ciudad en Lopar. Bien, ahí tendríamos entonces esto. Si queremos hacer la inserción de manera masiva, bueno, colocamos la coma y agregamos entonces los otros paréntesis para agregar los siguientes valores de cada uno de los elementos que estamos agregando. Recuerden que comenzamos con el null para que vaya indicando el nuevo ID y posteriormente vamos colocando los otros valores para cada caso. El otro sería Susan. Y colocamos el valor para el número. Y coloco entonces para la ciudad. Lo copio. Bien, no es que tenemos este, vamos a hacer otro más para hacerlo también de manera múltiple. Null y los valores para este último acá. That's name. First name. Title.
Y por último, bueno, todavía nos queda un par de datos, en este caso, teléfono, ciudad. Bien, lo que nos quedaría entonces es agregar acá la com. Bien, acá tendríamos entonces para ingresar de forma masiva estos datos. Voy a colocar este acá arriba para que se vea mejor ahí con la parte del registro. Bien, entonces estaríamos colocando el primer registro, tomando en consideración pues el caso del ID y luego cada uno de los valores para cada dato. De igual forma acá tenemos el segundo con sus valores. Este creo que me está faltando lo que es el title. Vamos a colocarlo. Y este de acá. O en el segundo, a ver. No, en el segundo. Sí, en YouTube. Bueno, verificar siempre para que no tengamos errores de que vayan a colisionar pues, con las columnas. Que no se corresponda pues la cantidad de valores con la cantidad de columnas. Bien, acá verifico también el siguiente, acá tengo el número, acá tengo también lo que es el last name, first name, el title, número y la ciudad. Bueno, veamos entonces esta consulta. Bien, no hemos tenido ningún tipo de error. Veamos entonces si se agregaron estos elementos, pues a partir del ID 10. Con la consulta ya tenemos entonces cada uno de ellos con su respectiva información. En el caso del dato numérico, fíjense que acá, bueno, tiene por ahí quizás alguna información, algún tipo de data correspondiente, como vemos, quizás la característica con que se creó en el caso de Norwin, cuando se hizo esto, quizás pues es varchar a lo mejor el tipo de dato y no de número, tal cual como yo lo estoy colocando acá. Entonces, bueno, esos son detalles que hay que considerar, ¿no? Tener en cuenta. Evidentemente, fíjense, acá tenían guiones y lo más seguro es que tengamos que colocar eso tal cual como es el tipo de dato. Entonces, como vemos, intencionalmente he hecho de esta forma para que veamos que no se corresponde con el tipo de dato. Igual, si hubiese dejado este elemento sin colocarlo, pues que lo estuve revisando ahí y lo coloqué, igual íbamos a tener algún tipo de problema en cuanto a la cantidad de elementos y la correspondencia con la cantidad de columnas. Por ahí vamos a tener ciertos tipos de errores. Entonces, bueno, siempre a tomar en consideración todo este tipo de situaciones, pues de errores que pueden ocurrir a la hora de ingresar pues los datos. Igual lo voy a dejar así por el momento para que podamos continuar con el resto de la clase. Ustedes lo recuerden colocar esto como un tipo de dato, en este caso, pues por ahí puede ser varchar o algún tipo de texto alfanumérico. Bien, sigamos entonces adelante, digamos un poco las consideraciones con respecto a esto. Vamos a ver algo más que tenemos justamente para la clase del día de hoy. Bien, ya hemos hecho la puesta en común. Veamos el caso de delete. Bien, finalmente para eliminar registros de una tabla utilizamos la sentencia delete. En este caso, utilizamos como tal esta sentencia para lo que son registros. Esta se encarga de eliminar registros de forma masiva o solo aquellos que coincidan con determinados parámetros que debemos indicar en la consulta de eliminación. Un poco lo que hemos visto también con update, que vamos a tener que estar muy pendientes, pues y condicionar como tal a qué registros en particular vamos a estar aplicando esta acción. Veamos la estructura. Acá tenemos entonces estructura de la consulta SQL delete. Para eliminar un registro de la tabla, pues la consulta sería la siguiente. Tenemos el caso de la palabra reservada delete. Acá indicamos directamente después del delete desde dónde vamos a estar haciendo esa eliminación. Es decir, la tabla en donde vamos a estar eliminando algún registro,
acompañados también con la cláusula where, que va a indicar justamente el elemento, o pues, cuál vamos a estar, o la condición sobre la cual vamos a estar trabajando este borrado, este delete. Entonces, como la instrucción where determina cuál será el registro que debemos eliminar. Podemos integrar todas las combinaciones posibles utilizadas anteriormente en los filtros de las consultas de selección. Recuerden que tenemos, bueno, diferentes operadores, diferentes elementos para hacer comparaciones, en fin, y podemos justamente especificar alguna cantidad de registros a eliminar que cumplan con una condición específica o parcial. Acá vemos alguna otra consulta desde donde están haciendo, pues, con el where. Fíjense que toman un campo y observen que es posible utilizar cualquiera de las cláusulas y los operadores que ya habíamos estado viendo en clases anteriores, en este caso como el light, y vemos que acá en este caso estaríamos haciendo la eliminación de acuerdo a lo que sería esta cadena de caracteres, o en este caso las que de alguna forma contengan este segmento de caracteres. Vamos acá, tenemos el comodín que va a indicar que todo elemento que, pues, sin importar lo que tenga anteriormente, tenga esta terminación, pues evidentemente lo va a estar eliminando. Bien, veamos algún ejemplo del caso del delete. Vamos a ir de vuelta a la Workbench, a la interfaz, y acá vemos algún ejemplo de delete. Vamos a colocarle acá el comentario para que no tengamos este elemento ahí distorsionando lo que sería la consulta. Bien, tenemos entonces delete, le indicamos desde dónde. En este caso, bueno, vamos a trabajar con contactos fake, que acá pues está colocado de esta manera. Voy a poner como tal contacto fake, donde el empleado dice a mayor a 6, es decir, vamos a eliminar todos los registros que están desde acá en adelante, es decir, toda la mitad de la lista, la mitad final de la lista. Entonces, vamos a realizar la sentencia, vamos a accionarla. Bueno, no estamos indicando la base de datos. Vamos a indicarla acá y vamos a lanzar de vuelta la sentencia. Ahí sí ya no hemos tenido problemas. Actualicemos esto, pues realizando de vuelta la consulta, y vemos entonces que hemos eliminado justamente todos los registros que van desde el registro 7 en adelante. Bien. Volvamos de vuelta a ver qué más o qué otras consideraciones tenemos con respecto a delete. Para una eliminación de selección variada, debemos aplicar el operador in seguido de las condiciones específicas. En este caso, los ID. Aquí estaríamos eliminando puntual, pues evidentemente una serie de elementos, ¿no? Tal como lo hemos visto con la cláusula in, estamos indicando específicamente los ID valiéndonos de este campo, estamos indicando justamente los elementos que queremos eliminar. De igual forma, si queremos eliminar un rango mayor o igual a un valor condicional específico, y hasta los operadores lógicos también podemos utilizarlos, como el AND, el OR, el NOT, pues también pueden ser incluidos. Acá justamente vemos un ejemplo parecido al que veíamos hace un instante en la interfaz. Acá se está utilizando el mayor igual en el caso de un campo un numérico, en este caso el campo de edad. Entonces, como vemos, pues podemos hacer combinaciones con los operadores que ya conocemos, operadores de comparación, operadores lógicos, podemos utilizarlo para poder utilizarlo. Bien, en el caso pues de utilizar el delete, es importante tener en cuenta que es probable que en algunas versiones antiguas o más viejas de lo que es este motor de base de datos, MySQL, la definición de la clave primaria, otro tipo de clave, lo debemos tener lo tengamos seguramente en el apartado de parámetros de la tabla. Es decir, cuando creamos la tabla, recuerden que por ahí quizás a la hora de colocar el ID, es posible que no lo creemos igual como hicimos nosotros
es una salvedad que debemos tener en cuenta. Pues acá en el caso de la creación de la tabla, nosotros hemos indicado que acá directamente la clave primaria, esto es simplemente para recordarlo, y recordemos que es posible que tengamos que utilizar la parte de parámetros de la tabla, que no nos permita colocar directamente a la hora de crear la tabla lo que sería el primary key. Entonces, simplemente pues alguna salvedad, ya que vi lo de la ID acá, para recordar un poco eso. Bien, veamos el caso del delete masivo. Como vemos que acá pues siempre nos colocan algún tipo de advertencia. De igual forma, a lo recomendado con las consultas de actualización, en el uso de las consultas delete siempre se recomienda definir el where en primer lugar. Es decir, no obviar esta cláusula porque evidentemente podemos correr el riesgo de aplicarlo de manera masiva. De obviarlo y ejecutar esta consulta de eliminación accidentalmente, eliminaremos todos los registros de la tabla en cuestión. Como es pues primordial tener en cuenta siempre la condición para poder aplicar lo que es el update o el delete. Podemos correr el riesgo, como vemos, de eliminar todos los registros de nuestra tabla. Entonces, dada la importancia de apreciar los conocimientos para el uso de la cláusula delete durante el manejo de datos en una base de datos relacional, se creó incluso una canción bastante pegadiza que cuenta con humor las posibles implicaciones del mal uso del delete. Aprender la letra pues nos ayudará un poco a entender los escenarios críticos en el mundo de la base de datos. Se los dejo entonces para que ustedes puedan buscar la canción y escucharla y ver un poco los diferentes escenarios en donde se puede presentar algún tipo de situación no deseada, como con el caso del borrado. Bien, veamos entonces algunas limitaciones en el uso de las cláusulas de esta subcategoría Data Manipulation Language. Bien, acá vemos entonces que existen algunas limitaciones a tener en cuenta cuando realizamos algún tipo de operaciones sobre las tablas utilizando esta subcategoría. Estas se dan en determinadas situaciones, como ser campos obligatorios not null, campos con claves foráneas, foreign key, o la existencia de valores por defectos, el default value or binding. Bueno, ya lo hemos estado comentando justamente en algunas otras clases, el caso pues de eliminar como tal algún tipo, siempre la alteración o la manipulación de los datos a la hora de actualizar, de borrar, en fin, siempre va a tener algunas implicaciones, ¿no? Puede generar siempre algún tipo de conflicto y es importante siempre analizar justamente ese tipo de conflicto. Acá justamente vemos casos particulares, por ejemplo, eliminar tablas o eliminar registros en donde exista algún tipo de relación con otras tablas. Es posible que se pueda generar algún tipo de conflicto. Incluso, bueno, el caso, bueno, ya vemos del foreign key, que como sabemos generalmente nos ayuda a establecer pues las relaciones que se van dando entre las diferentes tablas y nos puede generar algún tipo de conflicto el intentar borrar un dato en este tipo de relaciones. Entonces, siempre tener en consideración antes de aplicar algún borrado, alguna actualización, alguna manipulación de los datos, pues tomar en consideración todo este tipo de elementos. Realizar el análisis correspondiente antes de intentar hacer alguna modificación. Veamos la cláusula truncate. En el caso de tener que eliminar todos los registros de una tabla, debemos recurrir a la sentencia truncate en lugar de utilizar delete. Veremos entonces que esta sentencia es justamente mucho más performante por su forma de trabajar que la ofrecida por la sentencia delete, la cual está más enfocada a eliminar registros en pequeños grupos y no de forma total. Esta sería más eficiente en el caso de querer eliminar todos los registros. Esta sentencia cuenta con algunas particularidades. La primera es que no puede eliminar registros con constraint, es decir, con restricciones. Resetea el campo autoincremental al eliminar los registros. Es decir, que si nosotros colocáramos después de resetear, después de aplicar la cláusula truncate, si nosotros ingresamos algún nuevo valor o algún nuevo registro, evidentemente vamos a tener
los ID contándose nuevamente desde el elemento uno y de manera subsecuente. No registra en el archivo log la eliminación de datos. Bueno, algunas de las cuestiones pues, que nos indican que son particulares de esta sentencia truncate. Veamos cómo sería la sintaxis y veamos que es bastante sencilla, bastante simple, como dice acá. Debemos estar totalmente seguros de la eliminación de datos porque no hay vuelta atrás una vez ejecutada esta sentencia. Vemos que es bastante sencilla simplemente colocar la palabra truncate y luego la tabla de donde que queremos eliminar sus registros. Entonces, bueno, evidentemente acompañado de lo que sería la base de datos o el esquema. Entonces, bueno, esto va a ser mucho más performante. Vemos que es bastante simple, pero hay que trabajarla con mucho cuidado también. Veamos entonces, no sé, este caso vamos a ver si lo podemos realizar de acá y borremos entonces los datos de contacto fe y todos los registros que nos quedan acá utilizando lo que sería la sentencia truncate. Voy a colocarla justo acá. Vamos a hacer el truncate. A ver, pierla bien. Vamos a decirle entonces la base de datos tienda. Y vamos a indicarle entonces la tabla, en este caso contactos fe. Bien, con esto tendríamos, simplemente con esto estaríamos borrando todos los datos, todos los registros que tenemos en esa tabla. Voy a aplicarla, pues veamos, entonces actualicemos esto y vemos que hemos borrado evidentemente toda la información que teníamos en esa tabla. Entonces, bueno, simplemente para mostrar la sentencia, como les decía, bueno, tener siempre el cuidado y a la hora de hacer el manejo de la data a través de estas sentencias que pueden evidentemente alterar todo lo que son nuestros registros, las tablas, en fin, ya tomando siempre las consideraciones de cada caso particular. Bien, hasta acá tendríamos entonces lo que es la clase del día de hoy. Voy a compartirles, voy a buscar el archivo para compartírselos porque, bueno, ya la clase que viene vamos a estar trabajando con algunas herramientas que nos van a ayudar con lo que va a ser la preentrega 3, así que voy a ir adelantando pues justamente la tarea de pasarles el archivo. Lo voy a compartir por acá por el chat y también lo voy a dejar en Discord para que ustedes los puedan tener y puedan ir ya trabajando con eso. Recuerden pues que según lo que veíamos la clase pasada, vamos a tener que ir estableciendo, pues, desde el archivo que lo voy a estar compartiendo, lo que son los diferentes modelos, establecer por lo menos un modelo relacional en cuanto a la data que está en esa información. Para eso vamos a utilizar algunas herramientas que la clase que viene vamos a estar manejando. Recuerden que, pues, tal cual como indica la guía, también pueden utilizar algún tipo de ayuda en caso de que se les complique mucho la realización de lo que sería el modelo. Las entidades de relación pues, pueden valerse de estos recursos de inteligencia artificial que pues, van a ser de gran ayuda en el caso de que así lo consideren. Voy a pasarles entonces el archivo, también que se los comparta.
Y lo voy a colocar también, bueno, al final de la clase lo voy a colocar en Discord para que también lo puedan tener. Y les comparto de vuelta la pantalla. Este sería el archivo. Pueden tomar ese link y pegarlo directamente también en el buscador. Bueno, acá tendríamos como vemos, trailer Flix. Eh, Acá tenemos, bueno, lo que es este gran arreglo. Pues un arreglo, como vemos, tiene dentro pues muchos objetos. Cada objeto de esto tiene, bueno, evidentemente, bueno, esto es un JSON en realidad. Cada uno de ellos pues tiene pues algunas informaciones. En el caso pues evidentemente referido a lo que va a ser la temática de este trabajo, que es pues de películas y series. Y acá vemos que cada uno de estos JSON tiene información sobre el ID, pues póster, título, categoría, género, en fin, lo que serían las propiedades para caracterizar cada una de estas series o películas. Que tendremos lo que son, pues evidentemente, cada uno de los valores. Pero vemos que está, pues, una gran cantidad de elementos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer nosotros en esa pantalla es justamente ir estableciendo algún modelo relacional de lo que es esta data. Entonces, bueno, vamos a convertir esto en precisamente una base de datos relacional. Como parte de la primera entrega será justamente establecer ese modelo y recuerden, bueno, que la clase que viene vamos a ver algunas herramientas que nos puedan ayudar para lo que es la elaboración de los diferentes modelos. Como les decía, en la misma guía se les da la posibilidad de que puedan realizarlo, pues en caso de tener algún tipo de inconveniente a través de alguna herramienta de inteligencia artificial, pues sería copiar un poco cómo está configurado el JSON, el objeto, en este caso, pues con la información y ver desde allí cómo se puede dar lo que serían esas diferentes entidades y, por supuesto, también algunas relaciones en cuanto a eso. Entonces, bueno, de manera que ya tienen este archivo, que algunos lo habían estado solicitando, pueden ir adelantando lo que es el trabajo con respecto a esa preentrega número 3. Más adelante, bueno, estaremos integrando todo esto con Node y vamos a hacer algún tipo de relación, evidentemente, con algún ORM y pues definir ya lo que sería el trabajo definitivo. Entonces, bueno, si no tienen consultas, sería todo por el resto del día de hoy. A ver. Me dicen, podrían habilitar las diapositivas que quedan hasta el final de la cursada. No sé si las tienen todas. Ahora reviso cuáles están y les informo a los chicos que manejan la plataforma para ver si están el resto, para que se las puedan incluir. Igual la fecha todavía no la tengo precisa, que consultan también por acá si hasta qué día podemos hacer esta preentrega. Todavía no tengo la fecha precisa, pero bueno, ya tienen el archivo y pueden ir trabajando sobre el mismo. Pueden ir adelantando parte de ese trabajo. Lo voy a compartir también por el Discord, este archivo. Y bueno, apenas tenga lo que va a ser la fecha límite, también se las comunico. Pero evidentemente a partir de la clase que viene vamos a empezar ya a trabajar directamente con esto. Eh, Página de la inteligencia artificial. Bueno, pueden utilizar la de su preferencia. Generalmente, bueno, sé que ChatGPT es la que abarca mayor adeptos últimamente con respecto al tema de la inteligencia artificial, pero pueden utilizar la que les permita pues elaborar justamente algunas interacciones entre la información que tienen ya en el archivo. Bien, creo que con esto culminamos. Nos veríamos entonces la clase del miércoles justamente para ver ya como tal algunas herramientas que nos permitan pues establecer o representar, mejor dicho, lo que sería el modelo de identidad-relación. Ahí lo veremos entonces la próxima clase.
y veremos más en profundidad lo que es el tema de la preentrega y seguramente les tendré ya las fechas límites. Así que bueno, les deseo a todos una muy buena semana, mucho éxito en todo lo que han proyectado para esta semana, así que bueno, el miércoles nos estaremos viendo de vuelta. Feliz tarde para todos y que estén muy bien. Chau, saludos a todos. Chao, gracias. Chao, gracias a Gerardo que está Chao, siempre también profe. ahí pendiente de todos esos detalles, de llevarles la información también a través de Discord y bueno, y llevando pues algunas otras cosas también de lo que es el material, de los recursos. Así que bueno, saludos Gerardo y saludos a todos, que estén muy bien. Saludos, Jin.